El día de hoy tenemos un invitado de lujo. Quienes nos seguían de 8 a 9 ya lo conocen. Quienes apenas nos están descubriendo, pues se los voy a presentar en breves instantes. Nos acompaña del Instituto de Filosofía, nos acompaña Francisco Tapia. El tema está bastante interesante. Es filosofía aplicada. No se lo pueden perder. Iniciamos Coach Online. Amplía tu visión, expande tus horizontes y logra todos tus objetivos con tu Coach Online. La asesoría y la motivación de Aldo Prieto. Iniciamos. Así es, iniciamos y listísimos y con todas las ganas del mundo de estos temas. Miren, no se asusten, insisto, es filosofía. Sí, no vamos a aburrirlos para nada, se los aseguro. La verdad es de que cuando escuchamos la palabra filosofía, como que inmediatamente nos cerramos un poquitín y creemos que nos van a echar un rollo así, de esos, como dicen los chavos, un choro mareador. Para nada. La filosofía, amigos, tiene muchísimo que ver con la forma de pensar y abordar las principales cuestiones, las principales incógnitas que nos presenta la vida. La filosofía de repente nos puede ayudar a pensar, a dilucidar, a llegar a conclusiones con preguntas tan trascendentes como simple y sencillamente, ¿qué estoy yo haciendo aquí? ¿Existe un Dios? ¿No existe un Dios? ¿Somos capaces de percibir la realidad? Que se oye así de repente como muy denso, pero todos nos hemos hecho estas preguntas en algún momento. Y hay personas que han dedicado su vida entera, así toda su vida, productiva por decirlo así, a lo mejor hasta de chavitos algunos de ellos, muy precoces, a hacerse estas preguntas y a buscar la respuesta a ellas. Por ejemplo, preguntas que son súper prácticas sería, vamos a decir que tú tienes una relación de pareja y esta relación de pareja no es ideal. Encontrarle un sentido es una pregunta típica de la filosofía. Sí, así es. Si tú tienes una disyuntiva entre un trabajo y otro y encontrar los satisfactores entre un empleo y el otro empleo, es una pregunta típica de la filosofía porque hay un satisfactor en cada uno de ellos. Entonces, la idea de la filosofía siempre es, y así lo he compartido con ustedes que me han seguido a lo largo ya de algún tiempecito, es poder aprovechar la mente genial de estos filósofos de antaño y no de tan antaño, para ayudarnos a darnos un poco de luz sobre lo que nosotros nos planteamos en el día a día. Preguntas, híjole, que son filosóficas. De repente, la famosa eutanasia es profundísimamente filosófica. Es justo y está justificado que alguien decida quitarse la vida por cuestiones que solamente a lo mejor atañen a él o a lo mejor no, y hay otro tipo de ética. Pues precisamente de eso se trata la filosofía aplicada. ¿Y quién mejor que Francisco Tapia, que nos acompaña del Instituto de Filosofía, para platicar de este tipo de temas? Bienvenido, Francisco. Gracias, Aldo. Muchas gracias a todo el auditorio. Claro. Por prestarnos sus orejas y la presentación que haces es maravillosa, ¿no? Has dado cuenta exactamente de qué es la filosofía. Es decir, muchas veces las preguntas que tú las planteaste incluso son propias de la filosofía, pero la gente todo el tiempo tiene cuestiones filosóficas, solo que tristemente no las ubicamos en esta práctica del ser humano, y cuando nos damos cuenta y decimos, esto que estoy haciendo es filosofía, es algo maravilloso, claro. Y nace esa cosquillita por seguir explorando más. Claro. Y yo recuerdo mucho, yo no fui un buen estudiante en mis juventudes, y cuando escuchaba esta palabra sí me daba ese escozor porque pensaba que era hablar de algo que dijo alguien hace muchos años, claro, y que ya no tenía nada que ver conmigo. Y en realidad no, porque en realidad todos los filósofos que se han puesto a responder estas preguntas tienen una intención, y esa intención es cómo lograr una vida buena.
Claro. En cualquier etapa de la vida que ustedes me pregunten, las preguntas que hacen los filósofos, por muy abstractas que parezcan, tienen de trasfondo esta mediación. ¿Y quién no busca eso? Así es, todos en esta vida lo que procuramos es vivir de una vida buena. Incluso la misma pregunta, ¿qué es una vida buena? Es una pregunta filosófica. Cierto. Entonces, en este momento de la historia hay algunas características que nosotros le damos a una vida buena, pero no quiere decir que sea universalmente la vida buena. En la antigüedad la vida buena tenía otras características, otras connotaciones, y las personas lo buscaban de diferentes maneras. Entonces, pero la pregunta sigue siendo válida, ¿no? Totalmente. ¿Qué es una vida buena en este momento para mí? Como ponías el ejemplo, ¿no? En mi trabajo. Sí. ¿Qué es más importante? La satisfacción personal, el sustento económico, está supeditado uno a otro, y esas son preguntas filosóficas. Totalmente. ¿Por qué mi jefe tiene autoridad sobre mí? ¿Y por qué esa autoridad de repente me merma en mi autoestima? Esa es una cuestión filosófica. Sí. Entonces, la filosofía tiene todos estos vericuetos, ¿no? Y creo que hablar de filosofía aplicada en algún momento dado, en este tenor, podría sonar tautológico, pero no tanto, en el sentido de que ciertamente ahí hay que hacerle un jalón de orejas a los filósofos, porque muchas veces la filosofía ha quedado enclaustrada en la academia. Cierto. Es decir, a partir del siglo XIX, del siglo XVIII incluso, la filosofía quedó ceñida al ámbito universitario. Desgraciadamente. Y se piensa que solo lo que se hace en las academias, en los corpus magisteriales, es lo que vale como filosofía. Solo aquello que se publica en un libro y que es reconocido y que genera una escuela es filosofía, pero en realidad no. Como decíamos un poco, las preguntas de los filósofos tienen que ver con una cuestión práctica, cotidiana, de resolver las relaciones entre las personas, de cómo llegar a una vida buena, pero quedó enclaustrada, por decirlo de alguna manera, y el mote de filosofía y filosofía válida y la filosofía quedó en este marco universitario. Claro, y además le tienes que agregar el estereotipo del filósofo que Hollywood, la televisión le han dado. O sea, realmente casi ponen ahí un viejito con los pelos parados como un loco. Como un loco, exactamente. Lanzándose preguntas solo, contestándose solo, y en realidad, pues parte de la idea de este programa que nos has acompañado desde hace tiempo, cuando nos acompaña Francisco, es precisamente poner al alcance de todo mundo temas que se consideran dentro del ámbito filosófico, pero que curiosamente, o no curiosamente, sino que puntualmente forman parte de la vida cotidiana de todos los seres humanos. Así es, Aldo. De todos los seres humanos. Hace poquito, ahorita se me ocurre algo que pudieras pensar trivial, pero me vino a la mente. Ahorita la relación que existe con las mascotas. Esa relación tiene una pauta filosófica. Tener una mascota y la responsabilidad tiene una pauta filosófica. Sacar a la mascota a la calle, o sea, tirarlo, abandonarlo, es una pauta filosófica, ¿no? Entonces, lo podemos aplicar, yo creo que hasta en el ámbito culinario. Hasta en la gastronomía podemos aplicar la filosofía. La relación de las personas con la comida, con los alimentos, culturalmente. ¿Y qué tipo de comida? ¿Comer animales? ¿No comer animales? Así es. O sea, todo esto, lo que vivimos realmente inmersos en la filosofía. Sí, en realidad, creo que este es un buen escenario para hablar de esto, ¿no? Claro. Cómo la filosofía tiene esta dimensión práctica, esta dimensión de aplicación en la vida cotidiana, y que cruza todos los aspectos, ¿no? La relación con lo trascendente también es fundamental, y que creo que es una dimensión que está quedando un poco desfasada o suplida por otras instancias en la vida contemporánea. Sí. Por ejemplo, hay y que incluso es del ámbito de la filosofía, y que muchos la desdeñamos porque la ubicamos en la cuestión religiosa, y a veces esta cuestión religiosa no nos parece adecuada. Sí, nos sale salpullido. Que es la relación con uno mismo, ¿no? La relación con la persona, la cuestión espiritual, la dimensión espiritual, que es tan necesaria, pero que mucha gente en la actualidad dice, no, pues es que eso tiene que ver más con una cuestión religiosa, con una cuestión de fe. Sí, o dogmática, o sectaria, y en realidad no. Y en realidad no, y esto también tiene que ver con el ámbito de la filosofía aplicada, ¿no? Por supuesto.
Que igual, si gustas, lo comentamos regresando de los comerciales, porque hay una tradición en este sentido muy interesante. Perfecto, me encanta la idea. Les voy a recordar los teléfonos en cabina, porque Francisco nos trae unos obsequios. Igual regresando del corte les comentamos de qué se trata. Los teléfonos para que se comuniquen, ya sea que nos quieran compartir, si ustedes se han lanzado, se han dado cuenta que son realmente filósofos, el ser humano es filósofo en esencia, se han lanzado alguna pregunta, me encantaría escucharla. Teléfonos 31 22 11 90 y 36 47 18 83. Vía WhatsApp igual nos pueden mandar un mensaje al 331 019 0712. Nos vamos a ir a esta primera pausa y regresamos aquí a tu programa Coach Online. Ya estamos de vuelta aquí en su programa Coach Online. ¿Sabes qué, Francisco? Se quedó un tema ahorita en el tintero, pero te voy a pedir que me regales un poquito de tiempo de los micrófonos para comentarles a nuestros amigos que están estas revistas. ¿Cuántas trajiste, Francisco? Son tres ejemplares. Sí. Ok, esta revista se llama Piezas. Es precisamente un órgano de difusión del Instituto de Filosofía al cual tú representas, y trae temas muy interesantes en realidad. Habla en este caso de un poco, hay un artículo que habla un poco del tema que nos traes el día de hoy. Por si a alguien le llega a interesar, pues aquí están estas revistas del Instituto de Filosofía, que queda acá en es Camino Real a Colima, ¿verdad? Así es. Se encuentra, pero bueno, aquí están 3 revistas, por si quieren anotarse, si quieren llamarnos a los teléfonos que di hace un momento, o vía WhatsApp, estamos a sus órdenes, y al final del programa, pues vamos a decir quién se lleva estos obsequios que nos trae Francisco. Entonces te regreso a los micrófonos para tocar este tema que nos decías que era realmente relevante. Sí, precisamente la dimensión que tiene que ver con la relación con uno mismo, en el sentido espiritual, es una tradición filosófica arraigada desde la antigüedad. Pensemos en autores como Marco Aurelio, claro, que esta dimensión es lo que comúnmente se conoce como los ejercicios espirituales. Y por eso digo, sí. Ubicamos esta palabra, esta idea, y a lo que nos remite es a un ejercicio que se hace dentro del ámbito de la iglesia, y en nuestro contexto de la iglesia católica. Claro. Tú que conoces un poco más de otras tradiciones, tiene que ver más con estos procesos de introspección. Pero ¿cuál es la pregunta fundamental que entrelaza esta actividad? Es ¿cuál es mi posición en este mundo? ¿Qué es lo que me corresponde con los otros, con lo otro, con lo trascendente, y con lo otro que es la naturaleza? Esa es la pregunta eje que rige estos ejercicios espirituales, que no es otra cosa más. ¿Cuál es mi responsabilidad conmigo mismo, con los otros, con lo otro trascendente y con lo otro como entendido como naturaleza? Y estas preguntas las trae el ser humano desde que es ser humano. Así es. Y yo creo que se magnificaban en aquellos entonces, ¿no, Francisco? Sí, digamos, nuestras sociedades ahorita hay una distancia mayor entre el aspecto natural, entendiendo como la physis para los griegos, la naturaleza, en contraposición con la edad antigua, ¿no? Claro. Las relaciones tecnológicas eran muy distintas a las que tenemos actualmente. Digo, yo me imagino al ser humano cavernícola, o sea, el que apenas tenía uso de herramientas muy básicas, de repente ver un rayo. O sea, ¿dónde se colocaba él ante ese despliegue de poder? Así es, ese fenómeno que lo asombraba, ¿no? Exactamente. Hoy en día hasta los niños de repente les asustan, pero les das una explicación y luego ven el Discovery Channel y ok. Ya entienden, ¿no? Comprenden. Pero imagínate en ese momento, ¿no? O sea, ¿dónde me ubicaba yo como espectador ante algo así? O ante un huracán o un tsunami. O sea, ¿dónde me encuentro? O sea, me veía como un ser insignificante ante el poder de la naturaleza, y hoy en día nos sentimos como todopoderosos, como raza humana en general, así nos sentimos. Entonces nuestra posición de humildad ante fenómenos que son realmente importantes ha cambiado de una forma tremenda. Entonces yo creo que eso quizás también esté un poquitín desubicándonos como especie en esta pregunta trascendente: ¿dónde me encuentro yo ante
los fenómenos de la naturaleza ante el universo, y a lo mejor ahora porque creemos poder dominar, no sé, tener aviones y dominar el aire, ya me siento yo en otra posición. ¿Es posible? Sería difícil determinar que Digo, porque siento que hay menos gusto por las preguntas trascendentes hoy en día que hace 50 años, para acabar pronto. Sí, o sea, creo que el reto sigue estando ahí en este sentido. Es decir, ahora la capacidad de asombro es más difícil lograrla en este sentido, claro, ¿no? Es decir, tú lo acabas de describir, un niño ve un relámpago, se asusta, sí, ya tenemos muchos elementos para explicarle. No quiere decir que el hombre antes no lo explicaba, antes decía es un dios, claro, y se relacionaba con las cosas de distinta manera. Claro. Pero sí creo que hay hay cierto cambio de relación entre el ser humano y la naturaleza, y que en muchas veces va hacia detrimento de esta, ¿no? Claro. Es decir... sí, te entiendo totalmente. Y va de la mano de otro tipo de relación, la relación con el prójimo. Porque antes, y vuelvo, me remonto hacia épocas, si yo no tenía una buena relación con mi grupo, me moría, punto. No quiero saber cuándo. O sea, si yo era un cazador solitario, digo, iba a llegar ahí un tigre de dientes de sable o no sé qué cosa, y hasta ahí llegaba. O sea, la relación entre mi ser con los otros seres era vital. Hoy en día yo puedo ser un huraño y nada más saludar saliendo de mi casa al vecino, ni saber cómo se llama, y puedo sobrevivir. También esas circunstancias creo que nos hacen, creo yo que nos están haciendo perder un poco el piso, Francisco. Yo lo diría que hay una burbuja que nos mantiene seguros en este sentido, es decir, el proceso de tecnificación de la vida le ha permitido al ser humano que su relación sea diferente con los otros y con la naturaleza. Esto no quiere decir que la vulnerabilidad del ser humano haya cambiado, sino que hay ciertos recursos que nos permiten sobrevivir muy a pesar de las inclemencias del tiempo, claro. De la necesidad de conseguir alimentos. Y digo que... ¿Pero no nos desubican? ¿No nos desubica esta burbuja que comentas? Ya ves que decía hace un momento, sí tiene cierto detrimento en el sentido de que podemos ver muchos ejemplos en los cuales es evidente que hay personas completamente hostiles hacia la naturaleza y con un desapego total, ¿no? Siendo claro, que en cuanto hay un desequilibrio natural, lo vamos a ver tristemente en 30 años, claro, va a ser insostenible la vida, ¿no? En muchos lugares, de hecho lo estamos viviendo, ¿no? Así hay regiones del país donde hay una escasez de agua por causa de la sobrepoblación, y no hay una reacción global ante eso. Entonces estamos en una indiferencia total. Entonces por eso te digo, estamos en una burbuja. Sí. Y al parecer, al menos de que llegue una situación trágica, es que esa burbuja se va a reventar y el ser humano va a reaccionar. Al parecer. Sí, claro. Y creo que es ahí donde la filosofía tiene un papel fundamental. Y muchos de los filósofos contemporáneos están haciendo mucho énfasis en eso, ¿no? En replantear la relación del ser humano con su entorno y con los otros. En ir hacia atrás y ver cómo se constituían las sociedades, cómo se conformó el sujeto, las personas y su relación con los otros, y traer lo bueno hacia nuestro tiempo y ponerlo en juego con lo que tenemos, porque nuestros retos no son iguales a los que se tenían en la Edad Media, ni en la antigüedad. Queda claro. Pero en esos momentos históricos hubo enseñanzas, se descubrieron cosas, se generaron conocimientos que sí son los útiles ahora. Obviamente tiene que haber un proceso de asimilación, de adaptación, y la filosofía tiene ese papel, y ojalá fuéramos como más aguerridos los filósofos en hacer énfasis en esto, ¿no? O sea, ojalá los espacios de comunicación masiva tuvieran más eco estos pensamientos que se están generando. Por supuesto. Y sí, es decir, necesitamos despertar, necesitamos romper esa burbuja antes de que sea tarde. No, y en muchas ocasiones convertirnos en traductores, porque me queda claro que algunos libros de filosofía llegan a ser algo densos, me queda claro. Otros no tanto, Otros no tanto. Hay unos libros que de repente de filósofos que hacen precisamente eso, difundir algunos temas, son muy digeribles,
pero otros son un poco densos, y entonces yo creo que espacios como este, que está abierto precisamente a temas filosóficos, que no nos da miedo. Hace tiempo, cuando empezamos a hablar de filosofía, pues yo decía de repente, híjole, pues la gente va a apagar el radio, y no, hay interés, o sea, lo he percibido yo a través de los radioescuchas, hay interés por esas preguntas trascendentales. Nos vamos a ir a la segunda pausa, al segundo corte comercial. Les voy a recordar los teléfonos en cabina, que son el 31 22 11 90 y 36 47 18 83. Vía WhatsApp nos pueden mandar su mensaje al 331 019 072. Recuerden que Francisco Tapia, del Instituto de Filosofía, nos está trayendo 3 ejemplares de esta revista Piezas, que básicamente tienen que ver con filosofía de una forma muy fácil de digerir, muy fácil de leer, precisamente para ustedes. Son 3 ejemplares, así es que si gustan anotarse, llámenos o mándenos su mensaje vía WhatsApp. Nos vamos a la pausa y regresamos después de breves instantes aquí a Coach Online, por supuesto en Radio Mujer. Este es el Mundo Radio Mujer, que gira los 365 días del año en el 1040 AM. Radio Mujer, XCWB, 10.000 watts de potencia. Una emisora de Grupo Promomedios Radio, ubicada en Avenida Mariano Otero 3405, Fraccionamiento Verde Valle, Guadalajara, Jalisco, México. Ya estamos de vuelta aquí en su programa Coach Online. Agradeciendo sus llamadas y sus mensajes. Por aquí nos están diciendo que están solicitando plaquetas A positivo o AB positivo para el señor Eduardo Ramírez Camacho, que se encuentra en el Hospital México-Americano. Así es que si ustedes tienen este tipo de sangre y quieren ayudar al señor Eduardo Ramírez, pues caramba, hay que acudir al Hospital México-Americano. Son ese tipo de ayudas altruistas que nos hacen sentir bien, y fíjense que hasta ahí puede haber una pregunta filosófica. O sea, realmente el impacto moral, ético, de poder ayudar a alguien en una situación complicada, tiene mucho de filosofía. Por acá nos dicen: buenas tardes, Aldo, qué genial que cambiaste de horario. ¿Cómo ves? Mariana Bartel, ¿cómo ves, Mariana? Dice saludos a ti y a tu invitado. Dice, ya podré escucharte de nuevo. Me da muchísimo gusto, Mariana, que estés al pendiente y aquí acompañándonos. Luego por acá nos dicen, entonces las preguntas existenciales son filosofías. Más que filosofía, son preguntas filosóficas, ¿no? Uh-huh, la pregunta existencial: ¿por qué existo? ¿Por qué soy? ¿Por qué mis hijos son mis hijos y no fueron otros? O sea, es un decir, ¿no? ¿Por qué nací en este preciso momento, en este contexto histórico? Exactamente. ¿Y qué me corresponde hacer en porque esto? Tuve los padres que tuve, uh-huh. Porque esos padres me generaron ciertas tendencias en la vida. O sea, por supuesto, todo eso son preguntas filosóficas. Dice por aquí, atentos a la escucha, saludos a todos en cabina. ¿Ser o no ser? Ese es el dilema, creo la más popular. Dice, ¿no creen? Pues sí, puede ser de las más difundidas. Sí. Pero de Shakespeare. Así es, aunque ahorita le podríamos dar una vuelta a esa afirmación, ser o tener. Ahí el dilema, ¿no? O sea, en nuestro tiempo... Claro. Hay veces que el tener se sobrepone al ser. Cierto. Y la gente está persiguiendo ese tener en lugar del ser, entendiendo el ser como una cuestión integral de la persona, una relación compleja. ¿Sí? Y fíjate que también están, ciertas variantes a este de ser, no sé si recuerdan la famosa pienso luego existo, o sea, pienso uh-huh. luego soy, el existir es el ser. Pues resulta de que yo en lo particular, yo llego a la conclusión de que pensar no es sinónimo de existir, porque puedo dejar de pensar y sigo existiendo. Sí, qué bueno que lo mencionas, porque era uno de los temas que tenía como a colación de pues eso. Adelante. Esta frase de pienso luego existo es uh-huh. de Descartes, un filósofo francés, que en realidad, cuando él plantea esta cuestión, lo que está buscando es un método que tiene que ver cómo modificar o cómo realizar una vida buena.
Obviamente él, desde sus elementos, Descartes es uno de los filósofos emblemáticos porque en realidad nunca tuvo una participación académica. Él era un libre pensador. Y lo que él buscaba era cómo llegar a una piedra de toque que le podría sustentar la existencia. Él, en su análisis, llegó que el pensamiento, la capacidad de dudar, le llegaba a la piedra de toque de que podía dudar, pero no podía dudar que él estaba dudando. Entonces, para él era el pensamiento. Obviamente hay que entender a Descartes en su contexto, un contexto donde la ciencia se estaba desarrollando al máximo, donde el pensamiento científico era lo más elevado. Pero hay que rescatar esta parte fundamental, ¿no? Todos necesitamos en algún momento hacer un alto y buscar esa piedra de toque que nos permita darle sentido a nuestra existencia. Y sí, o sea, ahora la ciencia contemporánea nos demuestra que no podemos pensar sin un cerebro, y un cerebro tiene que ver con la relación con el ser humano, no es la corporalidad, la materialidad de nuestros pensamientos, pues radica ahí. Entonces concuerdo contigo, pero pues entendamos a Descartes ¿qué es lo que en su momento? Exactamente. Digo, porque ahorita nosotros podemos aún, hay unas teorías muy interesantes, algún día las platicaremos, aún dejando de pensar, vamos, nada más percibiendo, que para mí Aldo Prieto, o sea, es la esencia del ser humano, la parte conciencia, el consciente. Yo puedo dejar de pensar y sigo existiendo y me doy cuenta de que existo. Y esa parte consciente se da cuenta de que pienso. Entonces hay una serie de preguntas que a lo mejor no tiene sentido ahorita meternos de lleno en ellas, pero sí, estoy totalmente de acuerdo que cada vez que nos hacemos una pregunta tiene que ver con nuestra vivencia del momento. Entonces no existe una pregunta errada. Así es. No existe. O sea, si Descartes o quien sea o nosotros nos preguntamos algo como consecuencia de nuestras vivencias, no es errada esa pregunta, es correcta la pregunta. Y en ocasiones hasta también podemos llegar a la conclusión de que las respuestas tampoco son erradas. O sea, son intentos y hay que verlo así. O sea, porque en el momento en que yo me caso con una respuesta, dejo de tener pensamiento filosófico. Así es. Sí, que digamos, cuando yo me caso y lo convierto en un dogma en una creencia, es cuando se deja uno de preguntar, se establece eso como referencia. Así es. Y ya ahí cortamos. Exactamente, ya no hay más preguntas ni más respuestas. Yo ya encontré la verdad absoluta, que a lo mejor te funciona, pero no te permite crecer. Y yo creo que, no sé cómo tú la veas, Francisco, en ocasiones no se trata de descartar tu respuesta, se trata de buscar formas de integrarla, aunque llegues en un momento a descartar tu respuesta anterior. Pero es así como que ir creciendo y llega un momento en que creces tanto en tu forma de ver ciertos temas, en que dices, lo que yo pensaba hace años, me doy cuenta de que estaba pero mal, o sea, definitivamente, ¿no? Sí, y precisamente esa sería la actitud filosófica por antonomasia, ¿no? Claro. Es decir, una actitud crítica que te permita valorar de manera constante tus actividades, tus acciones, tus relaciones, e ir descartando, como dices, lo que sí me sirve y lo que no me sirve. Esa vendría siendo como una de las actitudes que distinguen al filósofo y que podemos encontrar en esta noción de filosofía aplicada, ¿no? Por supuesto. Cómo estos conocimientos que tradicionalmente se han encumbrado me pueden servir a mí, Francisco Tapia, en este momento, en mis relaciones específicas, en la situación concreta que yo tengo. Y cómo eso me permite valorar lo que tengo enfrente y empezar a relacionarme y buscarlo, más bien ir buscando o con la intención de lograr una vida buena. Claro, sí, y digo, hay que recordar también en su origen, los filósofos eran como que todólogos, ¿no? Así y luego se le fueron quitando ciertas áreas de atención. Por ejemplo, cuando se crea la religión, y así, o sea, las religiones se querían apropiar de la verdad absoluta con respecto a las deidades, ¿no? A la deidad, vamos a dejarlo así como una sola. Bueno, el filósofo se niega totalmente a dejar de pensar en ello. Luego de repente se habla de la ciencia, pues ahora se habla de la filosofía de la ciencia, aunque un momento un filósofo no podía opinar. Hoy en día el filósofo se negó. O sea, yo creo que los filósofos son personas bastante inquietas y eso es a mí me encanta. Sí, que digamos ese sería como
como el proceso dialéctico, diríamos, Sí. filosóficamente, del pensamiento, ¿no? Claro. Es decir, Aristóteles era biólogo, era físico, era Así es, matemático. así es. El mismo Descartes tiene Así es. tratados matemáticos. Así Es decir, el área de especialización partió de la filosofía. Sí, es sí, decir, sí. el derecho tiene También. su fundamento en la filosofía. Claro. La política. ética, la lógica, la política. Claro. Y lo malo es que pues los filósofos tienen un carácter muy noble, ¿no? Entonces se dieron esos campos de especialidad Claro. y ahora, como bien dices, ¿no? Hubo un momento en el que los científicos desdeñaban la labor filosófica, ¿no? Ujú, ujú. Y se encumbró el pensamiento científico como el único válido, Sí, como sí. si fuera la verdad absoluta y los descubrimientos de los científicos reflejaran tal cual Claro. los hechos de la realidad. Viene la filosofía de la ciencia y les dice, señores, no están así. Es A así final es. de cuentas, los postulados científicos también tienen que ver con una serie de creencias, con una serie de dogmas, De dogmas. que tienen que ver con un Te contexto voy a dar histórico. un ejemplo claro. Nosotros cuando palpamos algo, sentimos que estamos tocando otro Ujú. objeto. Bueno, científicamente es imposible, Ujú. por la repulsión de los electrones, de los átomos. O sea, quiere decir que yo es más, cuando yo junto dos dedos y creo sentir un dedo con el otro, en realidad no es posible científicamente. O sea, porque no se pueden tocar dos átomos. Entonces, ¿qué es lo que estoy sintiendo? Mi otro dedo o la repulsión. Exactamente. O sea, ese tipo de cuestiones que los científicos tenían claros y los filósofos te dicen, espérate, hay otras formas de verlo. Ujú. El científico hoy en día tiene esa misma actitud, afortunadamente, de que la ciencia, que eso fue un error, llegó a convertirse en dogma, Ujú. la ciencia, y hoy en día con este nuevo impulso filosófico, ya la ciencia reconoce que es falible Ujú. y sigue buscando. Ujú. Sí, y sí, sigue sí. buscando y sigue buscando sin saber si realmente lo que encuentra es nuevamente la verdad absoluta. Sí, pues de hecho uno de los postulados de la ciencia contemporánea es ese, ¿no? Si este postulado no es falible, Ujú. no es válido. Exactamente. Nos tenemos que ir nuevamente a la pausa. ¿Cómo ves, Francis? Aquí el tiempo ya sabes que Se nos va volando. Sí, Exactamente. ciertamente. Bueno, les voy a recordar los teléfonos en cabina. Recuerden que están estas revistas que nos trajo Francisco del Instituto de Filosofía. Se llama Piezas. Es tal cual sobre filosofía, pero con un lenguaje muy, muy fácil de digerir. Los teléfonos son el 31 22 11 90, 36 47 18 83. Vía WhatsApp se pueden comunicar mandándonos un mensaje al 331-019-0712. Son 3 revistas, así es que anótense. Al final del programa vamos a decir quién se las lleva. Vamos a la pausa y regresamos. Si quieres consultar a Aldo Prieto, coach de vida y empresarial, comunícate al 3647-0903 y síguelo en Facebook como Reingeniería Neural. Ya estamos de vuelta aquí en su programa Coach Online, agradeciendo sus llamadas. Luz Landero nos dice, yo me he preguntado si los ángeles son extraterrestres, pensando en los Anunnaki. Es posible, ¿eh? O sea, es una pregunta válida. De hecho, si me exiges mucho, en muchas ocasiones describen a los ángeles como hoy en día los supuestos contactados describen a los extraterrestres. O sea, pues por supuesto que es una pregunta válida, ¿no? Ahora, que si vamos a conocer la verdad, quién sabe. Que luego también ahí es interesante porque hay un montón de... Podemos sacar muchas interpretaciones. Sí. Y incluso en la respuesta también hay mucho de sentido, ¿no? Claro. Por ejemplo, hermenéuticamente, el ángel lo que representa es un mensaje de lo divino. ¿Cierto? Entonces, al quien se le aparece un ángel puede tener esta lectura, pero también tiene esta dimensión existencial de yo he recibido un mensaje que necesito transmitir. Claro.
y que dice algo relevante. Los contactados es lo mismo. Entonces te digo, puede tener esta doble dimensión, sí. pero lo importante es qué hace la persona con esa respuesta. Claro. Si dice, me abdujeron, se mete en un discurso y no lo convierte en un mensaje, es decir, no transmite el mensaje de manera adecuada, sea un ángel, sea un mensaje de otro tipo, pues ahí se perdió, ¿no? Por supuesto. Luego Manuel González nos dice, la verdad nadie la posee, la verdad se cuestiona a sí misma. Dice, es una frase propia de Manuel González. Pues yo creo que sí, la verdad, en esa búsqueda de identificarse se tiene que estar cuestionando continuamente. Si no, empieza a oler a rancio. Así. Rosa Hernández dice, la filosofía, ¿cómo ve la muerte y el alma? Bueno, son preguntas muy profundas que yo creo que pues un programa completo, ¿no? Sí. ¿Y por qué sufren las personas? ¿Te llevas es otro, ¿Te llevas para preparar algún programa? Porque yo creo que son muy interesantes. Quizá el programa sobre la muerte, independientemente de que los acompañes tú, también podemos invitar a algún tanatólogo, ahí está Gal Cohen, podemos hacer un panel aquí de 3. Excelente. Sería interesante. Por aquí Ismael Alvarado se anota para la revista. Por acá nos dice Elda Gabriela Cervantes, nos dice, buen día, estoy confundida, salí de la ciudad un tiempo y hasta ahora escuchaba a Alejandro, exactamente. Dice, ¿me pueden decir si ya no está en la programación? Alejandro ya no está en la programación, se fue a hacer otros proyectos. Espero poder llenar el espacio que deja Alejandro y para eso le vamos a echar muchísimas ganas. Elda Gabriela, espero que nos pueda seguir acompañando. Por acá nos dicen, felicito al invitado y quiere participar Evangelina Flores. Y Patricia Orozco quiere participar por la revista. Pues estás anotada, pero por supuesto. Estamos hablando entonces de la filosofía aplicada y nos estamos dando cuenta de que la podemos aplicar en todos los ámbitos de nuestra vida. O sea, no hay un lugar donde no se pueda aplicar la filosofía. Sí, para darte un ejemplo, hay un proyecto muy interesante de un filósofo español, y ahorita te comento por qué lo saco a colación, que hizo un proyecto de filosofía en la cárcel. ¿En la dónde? En las cárceles. En las cárceles de España, en específico. Y la idea era cómo la filosofía o cómo el estudio de la filosofía podría ayudar a los reos, es decir, alguien que está en una cárcel es porque ha hecho algo. Claro. O no tuvo un buen abogado, una de dos. O prácticamente las dos, ¿no? Pero digamos, hay una fractura moral. Sí. Y hay una cuestión de inclusión. Y una cuestión de necesito replantearme algunas cosas, ¿no? Es decir, estar en la cárcel es en muchos sentidos tocar fondo. Es una crisis. Y necesita elementos para rearmarse como persona. Entonces, aplicar la filosofía a estas personas como un proyecto de integración social funcionó de manera maravillosa. Y esto es a lo que se le llama concretamente como corriente a la filosofía aplicada. Este filósofo, José Barrientos, ha utilizado mucho la filosofía en la resolución de conflictos y en la búsqueda de procesos de paz. Es interesante porque es un arte, ¿no? Manejar un conflicto en todos los niveles, ¿no? Claro. En una disputa con una persona, pero también en disputas estatales, en peleas de intereses, y cómo la filosofía con sus herramientas discursivas, de análisis, nos permiten tejer relaciones de una mejor manera para llegar a mejores resoluciones. Esto también tiene que ver con los elementos de filosofía aplicada. Y precisamente te lo comento y se lo comento al auditorio porque en el mes de julio nos va a visitar José Barrientos, ahí en el Instituto de Filosofía, y va a dar un curso intensivo, que así se llama, Introducción a la Filosofía Aplicada. Es decir, cómo esta tradición, cómo las herramientas propias de la filosofía me sirven para buscar esto que se llama vida buena. Ahora imagínate, si le sirve a un reo, que definitivamente tiene que estar en una crisis tremenda. O sea, es que realmente no me lo puedo imaginar, pero estar en una prisión debe de hacerte replantear tu vida de una forma muy profunda, ¿no? Sí. O sea, y si le sirve un reo, pues yo creo que a nosotros tiene que servir más, ¿no? Que digamos, lo interesante de este curso es que es para todo el público y tiene la intención de que aquellos que participan tengan herramientas básicas desde la filosofía para cualificar su vida. Claro. Es decir, desde padres de familia, que a veces nos vemos en el conflicto de cómo educar a nuestros hijos,
cómo relacionarnos con ellos, cómo formarles un criterio. Ahí la filosofía también tiene ciertas herramientas que nos pueden servir. Por supuesto. A los profesores que en algún momento dado tienen que interactuar con sus alumnos, que tienen que buscar la manera de interesarlos, de llegarles. Claro. También ahí la filosofía tiene algo que decir. Incluso, no sé, se me ocurre ahorita a un jefe de una oficina que tiene que tratar con 10, 20 personas. La filosofía tiene herramientas discursivas, de argumentación, pero también teóricas, históricas, que te permiten una relación. Entonces, este curso es para todo el público, para aquellas personas que se puedan interesar en algún momento dado en conocer las herramientas que la filosofía nos propicia para realizar una vida buena. Claro. Claro, sí, entonces, bueno, ahí está la invitación. Igual no sé si, bueno, al final del programa todavía nos quedan unos minutitos, nos das algún medio de contacto por si alguien está interesado. Claro. Igual en este mismo tenor está esta revista que nos estás trayendo como obsequio, son 3. Todavía se alcanzaron a notar quienes estén interesados, donde se toca precisamente este tema y con el mismo filósofo. No, en esta ocasión, en la revista, el artículo es del doctor Oscar Valencia, que es profesor del instituto y que acompañaba este programa, y que tiene que ver con la filosofía, la vida y la acción social. Es decir, en esta misma línea, el mismo tenor, claro. Cómo la filosofía a lo largo de la historia de la humanidad ha estado presente en la relación de las personas, y cómo tiene la filosofía algunos fundamentos básicos, como por ejemplo la función utópica de la filosofía. Claro. ¿Qué es esto de la función utópica? Pues la posibilidad de pensar en un mundo futuro mejor. Claro. Que eso es, digamos, casi natural al ser humano, ¿no? Estamos en una realidad, pero obviamente tenemos herramientas, aspiraciones para pensar en un mundo mejor. Por supuesto. O la relación terapéutica de la filosofía. Esto que platicábamos al principio, ¿no? La relación con uno mismo, la relación de cura, de acompañamiento, que desde la filosofía puede ser muy recurrido. Sí, por aquí nos dice Patricia Orozco, dentro de estas preguntas filosóficas, plantea el tema del desarrollo, que es más o menos lo que nos estás diciendo. O sea, el ser humano, casi siempre aspira a superarse. Desgraciadamente no siempre. Digo, yo lo solté así, pero no. Y ahí hay una pregunta que me surge. O sea, las personas entre más vislumbran un futuro, ¿se pueden ser más filosóficas que las personas que no vislumbran un futuro, vamos a decirlo, más rosita? O sea, ¿el pesimista puede ser menos filósofo? Muy buena pregunta, porque incluso el pesimista tiene un carácter filosófico. Es decir, el pesimista, la actitud filosófica del pesimista es una crítica fundamental a algo que es natural en el ser humano, ¿no? Que es tender a esto, ¿no? Al desinterés, al desorden, la falibilidad del ser humano, es decir, la tendencia del ser humano a pervertirse. Es decir, pues simplemente volteemos hacia alrededor, a nuestra política, por ejemplo. Claro. Estamos llenos de corrupción y parece ser que es una tendencia, ¿no? Entonces, el pesimista, esa actitud crítica es una actitud filosófica. Pero muchos de los pesimistas que tienen esta actitud filosófica no se quedan en la parte crítica, sino que también llegan a una postura positiva. El que es realmente filósofo. El que es realmente que dicen, ni me interesa, ni me importa, y esto vale queso. Y es decir, no es crítico, sino es criticón. Es Grinch, es criticón. Y esa ya no es una actitud filosófica, ¿no? Claro. La idea, de hecho, en un sentido filosófico, la palabra criticar tiene que ver más con analizar los elementos para pensarlo de manera prospectiva. Es decir, hacia futuro. Y ese sentido es como filósofos como Kant considera la crítica desde la filosofía. Sí, y te digo, entonces, pensar un mundo mejor, pensar un mundo posible, tiene esta connotación filosófica. Quien piensa en un mundo mejor, por fuerza, está criticando el mundo presente. Claro. O sea, va junto con pegado. Perfecto. Oye, el tiempo se nos está viniendo encima.
Y bueno, obviamente no quiero que te retires sin que nos des tus datos de contacto. Claro y ahorita que en cuanto nos des los datos, pues ya para poder saber quién se va a llevar estas revistas que ya nos está haciendo rapidísimamente la lista Gaby. Excelente. ¿Cómo te pueden contactar? Miren, búsquenos en Facebook como Instituto de Filosofía. Ahí nos pueden encontrar, ahí subimos todas nuestras actividades. De hecho, ahorita tenemos otros cursos, mencioné por lo interesante y la relevancia con el tema. Ajá. Es Facebook, Instituto de Filosofía. Tenemos una página de internet que es www.if.edu.mx. También ahí tenemos toda la información de nuestras actividades en el Instituto de Filosofía. Y me pueden contactar vía WhatsApp por el 33 22 56 30 78. Ok, escoge 3 papeletas, por favor. No seas malito. Vamos a ver. Una, otra vez rápido otra y rápido la otra. Y si me quieres pasarlas, por favor, para decir rápidamente quién se va a llevar estas revistas, para que puedan pasar a recogerlas. Van a ser Lorenza Barreda y Evangelina Flores y Julio César Moreno. Bueno, ya saben, ustedes pueden pasar por estas revistas, aquí se quedan los nombres. Y nos tenemos que despedir corriendo porque el tiempo se nos vino encima. No se vayan, sigue la magnífica programación de Radio Mujer. Chao, nos escuchamos mañana. Gracias. La información puntual cada hora. Canal Continental de Noticias.